En este video te voy a mostrar cuáles son las características nuevas de Blazor 8, el cual fue ya liberado en noviembre del 2023, hace un par de meses. Como siempre, a mí me gusta esperar un poquito más, hace mucho que estoy en el software y entiendo que apenas liberan una versión siempre hay un periodo de estabilización. Entiendo que ahora ya está todo bastante estable, así que te voy a mostrar las que yo considero son las características más importantes y las voy a comparar con cosas que hemos venido aprendiendo en este canal y en mis cursos de Blazor que tengo en Udemy. Lo primero que te quiero decir es que para poder acceder a esto que te voy a mostrar, o vas a tener que bajar .NET 8 desde la página oficial de Microsoft si quieres utilizar, por ejemplo, Visual Studio Code. Pero si estás usando Visual Studio, entonces vas a necesitar la versión por lo menos 17.8. Así que si no lo tienes al día, lo que tienes que hacer es abrir el instalador y hacer el upgrade de Visual Studio. Ya con eso vas a poder acceder a todas las cosas que te voy a mostrar hoy. Para poder ver todo esto mejor, vamos a crear un nuevo proyecto y voy a elegir un template nuevo. Si buscamos aquí Blazor, tenemos las versiones de antes, la versión WebAssembly, la versión Server App, la versión Empty WebAssembly y Empty Server App que está acá. Y apareció esta Blazor Web App, que es la que voy a elegir ahora para mostrarte uno de los cambios fundamentales, que es la capacidad de combinar Blazor Server App y WebAssembly en un mismo proyecto. Así que voy a crear esto. Acá, antes de darle a crear, verificamos que tenemos .NET 8. No voy a elegir ningún tipo de autenticación porque no es eso lo que vamos a estar cubriendo hoy. Y acá, en este Interactive Render Mode, lo voy a dejar en automático, ¿sí? Y te voy a mostrar en un segundo de qué se trata esto nuevo. Y en Interactivity Location le voy a dejar que sea por página o por componente. Y obviamente le voy a pedir que me incluya las páginas de ejemplo porque las vamos a estar usando. Esta versión del template, como incluye Blazor WebAssembly, me creó los dos proyectos, algo que no es nuevo, ya venía desde antes, y si elegíamos Blazor WebAssembly en general aparecía un proyecto cliente como este y un proyecto de backend, si se quiere, un proyecto server, aunque WebAssembly, recuerden, corre todo en el cliente. No voy a explicarte en este video de nuevo cómo funciona todo. Tengo un montón de videos sobre eso. Te invito a que busques en mi canal acá. Tengo un Hola Mundo, tengo un par de introducciones e incluso proyectos de ejemplo. Y también obviamente tengo mis cursos en donde voy mucho más a detalle y te explico exactamente cómo funciona cada uno de los modelos. Lo que sí voy a hacer ahora es repasarlo rápidamente. Ya vamos a hablar de por qué es importante que aparezca el proyecto cliente. Pero por ahora, como elegí esa opción del template Blazor Web App, incluye Blazor WebAssembly, con lo cual tengo el proyecto cliente. Y voy a ir a las páginas acá en el proyecto cliente y voy a ir al famoso counter que hemos visto ya muchas veces, ¿no? Le voy a hacer botón derecho a este proyecto y le voy a configurar como Startup para asegurarme de que siempre inicialice ese. Y lo primero que vemos acá, que es distinto, si te fijas en cualquiera de mis videos anteriores, en donde incluso te mostré este mismo componente, el componente counter, aparece esto, aparece el Render Mode. Y este es el primero de los cambios, para mí el más importante que hace Blazor. Siempre estaba antes la duda de cuál es el tipo, cuál es el modelo de Blazor que me conviene. Blazor Server, Blazor WebAssembly, cuándo, etc. Con esto, lo que ahora nos permite hacer Blazor 8 es definir por componente, si queremos, qué tipo de renderizado queremos que tenga. Y esto te lo voy a demostrar muy fácilmente ejecutando la aplicación. La voy a ejecutar así como está, sin tocar nada. Acá tengo entonces la aplicación, como siempre voy a ir a Counter y si le hago clic va a funcionar, ¿sí? La cuenta va a subir sin ningún problema. Ya te voy a explicar qué significa auto, pero lo que voy a hacer ahora es sacar el Render Mode y lo voy a volver a construir. Vamos de nuevo a Counter y si ahora le hago clic al botón, no hace absolutamente nada. No funciona más el counter. Esto es lo que se llama Static Server Side. Es un modo que ahora introduce .NET 8, que es el modo 100% estático. No es un modo interactivo. Y es el modo que viene por defecto si no lo especificamos. Al principio, cuando creamos el proyecto, establecimos que íbamos a identificar el modo por página o componente. Quizás lo pasamos muy rápido, te invito a que vuelvas unos minutos atrás o si creas tu propio proyecto en tu entorno, lo vas a ver. Como elegimos eso y no elegimos una función global, en cada componente tenemos que especificar cuál es el modo que queremos que use. Y como en este caso se lo saqué, va a usar el modo estático. El modo estático no permite la interacción con el usuario. Es útil para todos aquellos componentes en donde solamente necesitamos mostrar información. Por ejemplo, una landing page, páginas de producto, gráficos no interactivos, etc. En un proyecto, en una solución grande, pasa mucho
Entonces, lo que vamos a ganar con esto es que cuando el request llegue a ASP.NET va a renderizar el componente directamente con todo el HTML. Y como .NET sabe que el componente no va a cambiar porque es estático, cada vez que se haga un request a esta página, al /counter, por ejemplo, va a cargar siempre el mismo HTML y listo. No va a manejar estado, no va a hacer nada más. Este componente va a estar vivo mientras haya un request y el HTML venga en el response, ¿sí? Un poco técnico, pero en definitiva es una página estática. No acepta la interacción con el usuario y ahora tenemos la posibilidad de definir componentes estáticos en aquellos casos en donde no nos haga falta. Ahora vamos a empezar a ver los otros modos. Y el primero que vamos a ver es el Interactive Server. El modo Interactive Server es cuando necesitamos que el componente sea interactivo. Pero además queremos que sea el clásico server-side, que recuerden abría un WebSocket y así funcionaba la comunicación. O sea que si ahora abro las DevTools y vemos aquí en la consola, vamos a ver esto, ¿sí? Que hay un WebSocket que se abrió y que está conectado de forma tal que podemos interactuar con el servidor y actualizar nuestro componente. ¿Cómo funcionaba Blazor Server-Side? Esto es igual que Blazor Server-Side, o sea, nuestro componente, este componente particular, está funcionando con el modo server-side, que ahora se llama Interactive Server. Básicamente, cuando hacemos clic en el botón, el evento se va a enviar en el socket al servidor. Blazor va a hacer lo que tenga que hacer en el servidor. Una vez que tenga la respuesta, el componente se va a re-renderizar completo. Es decir, no quiero entrar muy en detalle ahora, pero hay una diferencia entre los dos DOMs, el que estaba y el nuevo, y entonces Blazor va a inteligentemente solo actualizar la porción del DOM que cambió, ¿sí? Eso lo explico más a detalle, como ya te dije en mi curso. Pero en el fondo es eso. Va al servidor el request a través del WebSocket, vuelve y re-renderiza la página. Tiene las mismas ventajas que tenía antes un Blazor Server-Side. Si ahora, por ejemplo, navegáramos a una página que no tiene Interactive Server habilitado, como lo que teníamos antes en Counter, entonces la conexión al WebSocket se va a cerrar, que es algo también importante, y cómo vamos manejando la performance, o mejor dicho, Blazor va manejando la performance conforme navegamos y conforme utilizamos la aplicación. Y de la misma forma tenemos Interactive WebAssembly. Vamos a ver cómo cambia. Funcionalmente no vamos a ver ninguna diferencia. Vamos a ver que si hacemos clic, funciona. Pero si abro las DevTools, ahora lo que vemos es distinto. No tenemos una conexión WebSocket, sino que la aplicación se ha cargado completamente en el cliente, que eso es lo que hacía WebAssembly. La intención era que todo se ejecutara en el cliente. Por eso es que tenemos este proyecto cliente, porque como ahora todo va a ir al browser, obviamente no queremos que el acceso a la base de datos, la lógica del negocio o lo que sea, esté en el navegador. Por eso es que en general en una arquitectura WebAssembly, como la que vemos en todos mis cursos, tenemos un backend que es una API, y WebAssembly, desde el cliente, se comunica a través de esa API y lo único que hace es lo que tiene que hacer la presentación, que es mostrar información y nada más. Entonces, en este ejemplo, en donde este componente tiene Interactive WebAssembly habilitado, el componente está cargado en el cliente y cuando hacemos clic, el componente que se está ejecutando en el navegador intercepta el request, se lo manda al componente que haga falta, se hace el re-render y se actualiza el DOM según corresponda. Ahora, otra cosa sumamente interesante es la que vimos al principio, la posibilidad de definirlo como Interactive Auto, es decir, automático. Y esto está muy bueno porque responde a una de las principales críticas que tenía Blazor WebAssembly, que es que, como cargaba todo en el cliente, tardaba mucho en cargar, con lo cual la navegación inicial o las funcionalidades iniciales eran lentas. Bueno, ahora lo que podemos hacer cuando definimos que el modo interactivo va a ser automático es que, básicamente, primero se utiliza la carga rápida de Blazor Server, con lo cual los usuarios van a poder utilizar la aplicación mientras, detrás de escenas, se termina de cargar WebAssembly. Una vez que ya se cargó todo el cliente en el navegador, entonces a partir de ahí toda interacción va a ser utilizando WebAssembly y no server-side. Es decir, básicamente al principio usamos server-side hasta que se carga WebAssembly y a partir de ahí usamos siempre WebAssembly, que es un muy buen approach desde mi punto de vista para resolver ese problema. Además de la necesidad de agregarlo aquí con el Statement Render Mode, si voy a Program, vamos a ver que en Program también tenemos que hacer algo. Si no necesitamos los dos modos, obviamente no los tenemos que agregar los dos. Pero en mi caso, que elegí Auto, tengo aquí agregadas las dos posibilidades y las dos formas de funcionar. Tenemos
Add Interactive Server Components y Add Interactive WebAssembly Components. Y acá más abajo tengo también, cuando va a mapear los componentes Razor, la posibilidad de agregar los dos modos. Como pueden convivir, yo los tengo a los dos agregados y me sirve para después definir por componente cómo lo quiero hacer. Si lo quisiera hacer de manera global, lo puedo hacer directamente acá. O incluso a la hora de utilizar el componente, cuando abrimos el tag con el nombre del componente, también ahí podemos definir cuál es el render mode que queremos y no necesariamente en el mismo componente. Es decir, si ni siquiera queremos controlarlo desde acá y en su lugar queremos controlarlo desde donde usemos el componente, bueno, también se puede hacer. Se puede agregar directamente render mode y listo. Por ejemplo, acá que tenemos un componente cualquiera, yo podría poner render mode igual a, y acá le podría poner render mode.interactive server, ¿sí? Y entonces esta es otra manera de definir el modo interactivo desde afuera del componente. Es decir, tenemos una buena flexibilidad a la hora de elegir qué modo queremos usar de Blazor y nos soluciona el problema de no saber bien cuál elegir. Otra cosa interesante que agrega .NET 8 es este Stream Rendering, algo que en mis cursos ya hacíamos un poco manualmente, pero ahora se hace directamente con Stream Rendering. Te lo voy a mostrar y tenés que estar atento a cuando carga la página. Acá en la página de ejemplo hay un delay que está hecho a propósito para que se pueda ver este efecto. Le voy a poner incluso un poco más. Y básicamente lo que vamos a lograr es que lo que tarde en cargar los datos, supongamos que tenemos que ir a una base de datos a cargar una lista de cosas, bueno, lo que tarde en cargarse esa lista, que en este caso sería forecast, y mientras esta lista esté vacía, entonces vamos a mostrar este label. Y una vez que la lista de forecast ya se pueda renderizar porque ya tenga los datos, entonces directamente va a ejecutar el else, va a salir por el else. Ahora se hace automáticamente agregando este atributo Stream Rendering. Ahora le voy a hacer clic a Weather y prestemos atención. Primero aparece el loading, ¿sí? Se fue inmediatamente porque dura muy poco, luego aparece la tabla. Pero lo primero que aparece es el label de que se está cargando. Ese es el Stream Rendering, básicamente, que va a cargar la página completa, va a poner un placeholder en donde iría el dato, y una vez que termine el dato, en este caso esta tabla, la tabla va completa, el HTML completo, y se actualiza la parte del DOM que se tiene que actualizar y nada más. Con lo cual la carga es evidentemente mucho más rápida y además nos permite que el usuario pueda ver algo mientras la página se carga. Algo que antes hacíamos manualmente de todas formas, aunque obviamente por detrás luego se cargaba todo completo. Ahora ganamos un poco de tiempo y velocidad porque la página se carga. Si bien hay un placeholder, la página se carga y está esperando por ese dato que tiene que terminar de renderizarse. Otro elemento interesante que agrega .NET 8 es la posibilidad de agregar secciones en nuestras páginas. Por ejemplo, yo puedo definir aquí en el mail layout, digamos, aquí abajo, un footer, lo voy a hacer así nomás, sin mucho estilo ni nada. Y dentro de ese footer puedo definir una sección. Primero voy a tener que agregar el import, acá, así no me lo está pidiendo en todos lados. Lo voy a agregar aquí en el imports de la aplicación servidor, digamos, y en el imports de la aplicación cliente, para tenerlo disponible. Es en Microsoft, ASP.NET Core, Components Sections. Y lo que vamos a poder hacer ahora es crear lo que se llama un Section Outlet. Ahí está. Este Section Outlet le voy a dar un nombre. Le voy a poner Section Name y le voy a poner Footer Section. Con lo cual es una suerte de placeholder, de nuevo, es una suerte de contenedor. Y ahora puedo ir, por ejemplo, a Home. Y en Home, acá abajo, va a quedar todo pegado, pero bueno, no importa. Puedo crear un Section Content usando el nombre que acabo de darle, Footer Section, y acá adentro le vamos a poner Hello from Home. Y así como lo hice en Home, puedo ir al proyecto cliente y por ejemplo acá en el counter, abajo del botón, puedo hacer Section Content, es decir, en el otro proyecto, y mientras le pase el nombre o el ID que corresponda, va a funcionar perfecto. Y le vamos a poner Hello from Counter. Ahora voy a ejecutar y vamos a ver que acá inmediatamente se imprime el Hello from Home y si voy a Counter se imprime el Hello from Counter. Muy interesante porque podemos definir justamente un lugar en donde queremos que aparezca la información o lo que sea y podemos compartir entre componentes sin tener que estar pasando el texto de un lado al otro, ¿sí? Simplemente definimos una sección y adentro de esa sección imprimimos lo que tengamos ganas. Yo hice texto porque es solo un ejemplo, pero acá imagínate que puedes poner lo que quieras, puedes poner otros componentes
a su vez o componentes anidados. Así que está muy bueno porque nos permite hacer una gran cantidad de cosas. Este video está sponsoreado por mi propio newsletter, un newsletter semanal en donde envío tutoriales, noticias, reflexiones y todo lo que considero relevante para nuestra profesión de programadores. Te invito a que te suscribas, es gratis y ahí además te puedes enterar de todas las cosas que voy liberando a lo largo del tiempo. Y lo último que te quiero mostrar es Quick Grid. Quick Grid es una grilla, que es algo que no teníamos. Si bien en Blazor tenemos un montón de librerías que las hemos visto en este canal que nos permiten darle un look and feel profesional a nuestras aplicaciones Blazor, sí que faltaba alguna suerte de grilla, que es lo que uno en general más usa, ¿sí? Para mostrar datos. En general usamos tablas HTML, eso es lo que hicimos en todos mis cursos, y ahora apareció esto, Quick Grid, que está muy bueno porque es ni más ni menos que una grilla. Vamos a ver el ejemplo, y donde tenemos, por ejemplo, una grilla con un estilo determinado y tenemos la posibilidad de filtrar, obviamente ordenar, y esto es ni más ni menos que un componente Blazor, que ahí está, Quick Grid. Vamos a darle estilos. Este es un ejemplo, obviamente que tenemos otros. Acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de grilla, un poquito menos sofisticada en cuanto al estilo, pero definitivamente usable. Ahí está el filtro. Y bueno, y podemos obviamente agregar data sources con un montón de cosas. Acá los ejemplos nos muestra 3 fuentes principales que cubre todo, digamos. In memory, Entity Framework Core o Remote Data, que es JSON, ¿sí? O sea que si quiero hacer un request a una API que me devuelve un JSON, o si quiero leer datos de mi base de datos y ponerlos en una lista, lo voy a poder hacer con Quick Grid. Para poder utilizar Quick Grid hay que hacer 2 cosas. Lo primero es agregar la dependencia, que no tiene ninguna novedad, simplemente buscamos Quick Grid. Acá aparece una que no es, ¿sí? No es la oficial. Esta no la he probado, no sé qué es. La oficial es esta, que tiene al momento 280.000 descargas, va a seguramente subir mucho más, pero tiene el símbolo del logo de .NET y además la librería es de Microsoft. Así que es una librería oficial, es una grilla oficial. La instalamos y una vez instalada, vamos al imports del proyecto en el cual la querramos usar y agregamos el using. Y ahora ya con esto podemos usar la grilla. Voy a agregar un componente bien básico para que le veas, en donde ya tengo el código preparado, que en realidad lo saqué de la página que te acabo de mostrar, del ejemplo de la grilla. Voy a acceder ahí a través de Grid. Y tenemos acá el componente Grid. Podemos bindear, como habíamos visto, una colección. En este caso tengo una colección de personas, una lista, ¿sí? Nada del otro mundo. Y acá en cada columna puedo establecer la propiedad. Obviamente que tengo una infinidad de cosas. Acá esta grilla va a ser muy básica, pero creo que se entiende la idea. Vamos a verla. Y si ahora hacemos /grid, ahí está la grilla. No tiene nada, ¿sí? No tiene estilos, pero como te mostré, los podemos agregar. Me deja hacerle clic, pero no tiene obviamente ningún método capaz de entender cómo tiene que ordenar cada una de las columnas, pero eso se puede hacer. Tan simple como agregar el componente y bindear una colección. Estos son algunos de los elementos más interesantes que tiene ahora Blazor en la versión .NET 8. Obviamente que va a haber más actualizaciones. Como viste acá, todo lo que venimos aprendiendo de Blazor sigue siendo válido. Todo sigue siendo absolutamente válido. De hecho, cuando elegimos el template, elegí el template nuevo, pero podría haber elegido cualquiera de los otros que todavía son válidos y están ahí, están habilitados. Con lo cual, una de las cosas que tiene de bueno .NET es que en general todo suele ser retrocompatible, es decir, que lo que tenemos no deja de funcionar y tenemos la posibilidad de ir actualizando nuestros proyectos y nuestras soluciones a nuestro tiempo y como queremos. Un ejemplo de eso es la clase Program, que siempre en mis cursos genera un poco de confusión porque tengo el primero de los cursos que está hecho en .NET 5, por ejemplo, apenas salió Blazor, en donde todavía usábamos la clase Startup. La clase Startup desapareció porque se movió adentro de Program, pero sigue funcionando. Si yo tengo una clase Startup tal cual era antes, va a seguir funcionando. Eso es, desde mi punto de vista, muy útil y uno de los puntos más fuertes de .NET, que va evolucionando y nosotros podemos evolucionar con la tecnología y utilizar todas las cosas nuevas que tiene, pero lo podemos hacer a nuestro tiempo. Obviamente que si pasan 10 años va a ser más difícil actualizarlo, eso seguro, pero mientras tratemos de ir al ritmo, entonces vamos a poder disfrutar de las cosas que van agregando en cada una de sus releases. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Te dejo todos los links a mis cursos abajo aquí en la descripción de este video y también te invito a que te suscribas
a este canal si todavía no lo hiciste o a que me sigas en Twitter. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos la próxima.